Ella viene desde Argentina directamente a acompañarnos en estas jornadas con el tema Derechos Humanos, la libertad y los algoritmos. Voy a hablar un poquito sobre la trayectoria profesional, voy a hacer un pequeño resumen. Doctora en Derecho, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Docente de pregrado, grado y posgrado de las universidades nacionales y extranjeras en América Latina. Autora de numerosas publicaciones en materia de derechos humanos, tanto en el ámbito nacional como internacional. Conferencista internacional y asesora en dirección de tesis de doctorados, maestrías y especialización de varias universidades en Latinoamérica. Con ustedes, la doctora Carolina Smoys. Por favor. En este momento, el tema de la charla de hoy es libertad y algoritmos. Ustedes están haciendo la carrera de pregrado, como le dicen ustedes, de Derecho. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Más arriba. Entonces, la idea de hoy es un poco hablar de mi especialidad, que son los derechos humanos, pero también hablar de cuáles son esos puntos de conexión que tienen los derechos humanos con los algoritmos y mucho más con la vida diaria de ustedes, ¿sí? Que se están formando como profesionales del derecho, pero que también son seres humanos y tienen un impacto en el mundo desde lo que hacen en el día a día. Para empezar, me gustaría hacer una pregunta. Sé que también tenemos gente conectada de manera online, así que pueden participar en ese contexto también. Me gustaría preguntarles, ¿quiénes de ustedes estarían dispuestos a que una empresa privada escanee su iris para obtener información biométrica? Los que están acá pueden levantar la mano, quienes estarían dispuestos a hacerlo por dinero, y obviamente en las redes sociales pueden poner sí o no de acuerdo a sus preferencias. Me gustaría ver un poco, a ver, ¿qué piensan sobre eso? No qué piensan, pero sí si estarían dispuestos o no a hacerlo. Bueno, vamos a suponer que no sabemos, que solamente tenemos esta oferta de por dinero ir a una empresa, no lo haría. ¿Alguien lo haría? Me encanta. Bueno, el riesgo que nosotros tenemos si accedemos a esta práctica es que las empresas no pueden en este momento asegurarnos la privacidad de los datos, ¿sí? No nos pueden asegurar la seguridad de la información. Y esto es sumamente importante porque tiene consecuencias muy graves. Y por esto yo les traje un video muy cortito para ver cuál es el impacto que tiene efectivamente que nuestros datos personales y sobre todo biométricos estén en las redes sociales. Esto me parece sumamente importante porque creo que todos usamos redes sociales, ¿sí? Ok. Pido entonces si podemos pasar el video. Hey, Mom. Hey, Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media.
Está orientada, como vieron ustedes, a padres que comparten imágenes de hijos, supongamos que pequeños, en las redes sociales. Pero lo que está sucediendo hoy en día es que en realidad los datos y las fotos las estamos compartiendo absolutamente todas las personas. Ahora bien, ¿cuál es el mayor problema de esto, ¿no? Y volviendo un poco al tema del iris. Aparentemente, y como viene desarrollándose todas las cuestiones que tienen que ver con la tecnología y con Internet, lo más probable es que la única forma de comprobar en Internet que somos humanos va a ser con los datos biométricos del iris. No sé si sabían este dato, yo cuando lo estuve investigando la verdad que me pareció tremendamente importante. Pero bueno, me gustaría ir un poquito más para atrás y empezar a preguntarnos ¿qué nos hace humanos? ¿Qué nos hace humanos? Pero no desde la biología, porque estamos estudiando derecho, entonces me gustaría empezar a pensar en esta idea de qué nos hace humanos, pero justamente de lo que es el derecho. Es importante que tengamos presente que hay 3 hechos históricos que marcan un antes y un después en lo que nos hace humanos para el derecho. Estos 3 hechos históricos son principalmente la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Es, como ustedes saben, una de las peores atrocidades que ocurrieron en el mundo. Y tiene tanta relevancia porque lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial son hechos atroces contra las personas, pero no contra las personas que estaban participando del evento bélico, sino contra los particulares, contra los civiles y contra las personas que nada tenían que ver con la guerra. Esto empezó a llamar la atención de la comunidad internacional, que empezó a pensar que esto no debería seguir ocurriendo, que debería haber alguna posibilidad de que algo cambiara, y empezaron a pensar que esto tenía que cambiar desde una organización. Este fue uno de los hechos históricos muy importantes. El segundo fue que también la comunidad internacional empezó a preguntarse si las leyes que existen, las leyes ustedes saben, tal vez están muy al comienzo de la carrera de Derecho, pero tenemos 2 grandes derechos, por así decir, el derecho natural, que era el que nosotros teníamos antes de que esté escrito, y después el derecho escrito, ¿sí? Que es las leyes tal cual nosotros las conocemos hoy. En este segundo momento histórico, lo que empezó a preguntarse la comunidad internacional era si efectivamente las leyes escritas eran justas. ¿En qué contexto? En el contexto del nazismo. Como ustedes saben, en el nazismo, los hechos que ocurrían, que también eran hechos atroces contra las personas, tenían una diferencia con respecto a las que sucedían en el conflicto bélico. ¿Cuál era la diferencia? Que estas estaban avaladas por la ley, ¿sí? La gente que mataba judíos estaba avalada por la ley que estaba vigente en ese momento. Entonces, en este segundo momento histórico del que yo les estoy hablando, se empieza a preguntar también la comunidad internacional si este derecho que era vigente y que era legal era efectivamente justo, ¿sí? Se empieza a preguntar la comunidad internacional por la justicia de estas leyes vigentes. Y el tercer momento histórico tiene que ver con una cuestión que tiene que ver con los estados y las personas. En este momento de la historia, los únicos sujetos del derecho internacional
eran los estados. Es decir, los estados eran los únicos que tenían presencia internacional y los que podían ponerse de acuerdo o no en cuestiones que tenían más que ver con cuestiones económicas o cuestiones políticas o de territorio, ¿sí? Pero empieza a suceder algo que se llama un cambio de paradigma. Se empieza a pensar, justamente a través de estos dos hechos históricos primeros que les comentaba, que las cosas no deberían ser tan así y que en realidad era necesario que nosotros busquemos de alguna manera una protección para las personas, pero por el solo hecho de ser personas, independientemente del lugar donde nacemos, independientemente de nuestro color de piel, independientemente de cualquier absolutamente situación o física, de pensamiento, ¿sí? Y estos tres hechos históricos lo que hacen en la comunidad internacional es que se empieza a organizar y se crea una organización que seguramente todos ustedes conocen y que es la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? La ONU. La ONU se crea con este principal objetivo de buscar un punto en común de todas las personas para protegerlas de manera legal, ¿sí? Para proteger su libertad, su integridad y unos derechos que empiezan a considerarse básicos, que toda persona tiene que tener. En este contexto de búsqueda de algún punto en común de todas las personas, encuentran un término que seguramente, este sí creo que lo van a haber escuchado mucho, el término de dignidad humana. ¿Sí? ¿Lo escucharon nombrar alguna vez? Bueno, este es el término jurídico que en el contexto internacional se establece como fundamento de todos los derechos humanos. Todos los derechos humanos, todas las personas tenemos la misma dignidad y por eso tenemos los mismos derechos, ¿sí? Esta sería como la idea principal que empieza a generar los tratados y las declaraciones de derechos humanos. Me gusta hacer muchas preguntas cuando estoy acá con ustedes porque me gusta que participen, porque si no se hace como muy aburrido. Entonces, ¿alguien sabe cuál es el documento más traducido del mundo? Y que ha ganado premios Guinness por ser el documento más traducido del mundo en varias oportunidades. La Biblia. ¿Alguien piensa otra cosa? Hay que pensar también. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Exactamente. Fíjense, la Declaración Universal de Derechos Humanos es el documento más traducido del mundo. Es decir, es el documento que ha sido traducido a la mayor cantidad de idiomas en el planeta Tierra, lo cual nos marca ya desde un principio que es un documento sumamente importante. ¿Por qué es tan importante? Yo no me di el tiempo. Bueno, si me pasa, me pasa. ¿Por qué es tan importante? Bueno, primero porque establece los derechos humanos que fueron considerados en ese momento histórico del que yo les hablaba como los derechos fundamentales que aseguraban un mínimo de calidad de vida para todas las personas. Pero esta declaración, que tenía muy buenas intenciones, no dejaba de ser una declaración, es decir, no generaba obligaciones para los estados, ¿sí? Los estados expresaban su buena voluntad de respetar este catálogo de derechos humanos, pero nadie tenía la posibilidad de obligarnos a cumplir, ¿sí? estas obligaciones. Esto lo que generó fue justamente ciertos documentos que sí generaran esas obligaciones para los estados para respetar la dignidad humana de las personas. ¿Saben cuáles son estos documentos? ¿Cuál es el principal? ¿Cómo? Bueno, el principal documento que se crea a partir de toda esta situación de no obligatoriedad del respeto de los derechos humanos es la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Sí? Es el primer documento que genera obligaciones para los estados. ¿Qué obligaciones? Principalmente dos. La primera, que los estados deben respetar los derechos humanos. Respetarlos. Una actitud prácticamente de no hacer, ¿sí? Dejar que las personas ejerzan sus derechos humanos.
Y la segunda obligación es de garantizarlos. La obligación de garantizarlos implica que los estados tienen que asumir una actitud positiva y hacer acciones para que esos derechos humanos puedan ser ejercidos. Por ejemplo, si hablamos de la calidad de vida de las personas, nosotros tenemos en todos los países de Latinoamérica sistemas previsionales, ¿sí?, que están orientados justamente a eso, que el Estado, a través de políticas públicas, pueda generar esas condiciones de disfrute de los derechos humanos. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? No quiero ir muy rápido igual. Bueno, en este sentido, la Convención Americana es un documento sumamente importante porque genera estas obligaciones para los estados. Pero esto no era suficiente, como yo les decía recién. Era necesario que genere obligaciones, pero también era necesario que haya organismos que pudiesen controlar, monitorear y sancionar a los estados en caso de incumplimiento. Y por eso se termina de conformar lo que nosotros conocemos como el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. ¿Por qué es importante? Porque se completa justamente con un tribunal que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Entonces tenemos el sistema completo. Tenemos la norma que genera las obligaciones para los estados y tenemos los organismos que hacen cumplir esas obligaciones a los estados. Y que en caso de incumplimiento, ¿qué va a pasar? Exactamente, los van a sancionar, van a declarar su responsabilidad internacional y justamente eso tiene una serie de consecuencias que tal vez en otro momento las pueda contar. Pero vamos a centrarnos nuevamente en lo que son estos tratados de protección de los derechos humanos. Como saben, nosotros solamente no tenemos una convención, ¿sí? En el marco del sistema internacional tenemos varias convenciones de derechos humanos. ¿Y esto por qué? Bueno, justamente porque se fue advirtiendo la necesidad de tener mayor protección, ¿sí? Mayor protección jurídica. Ahora bien, no sé si ustedes saben, pero terminé mi doctorado hace unos años y mi tesis de doctorado, mi pregunta inicial fue: ¿por qué si en todos los tratados de derechos humanos el fundamento de protección de los derechos humanos es la dignidad humana, por qué en ninguno de ellos, si quieren revisarlo pueden hacer, pero en ninguno de ellos se define lo que es el término dignidad humana? Suena raro en principio, ¿no? Decir que todos los tratados de derechos humanos tienen como fundamento la dignidad humana, pero ninguno de ellos la conceptualiza, la define. Entonces me puse, por supuesto, a investigar de qué hablamos cuando hablamos de dignidad humana, ¿sí? Y encontré, voy a tomar un poquito de agua. Perdón, pero tengo... Usa este. Me quedo sin voz. Bueno, entonces, como les decía, me puse a investigar qué se entiende por dignidad humana y encontré un autor, más que un autor, un filósofo que seguramente escucharon nombrar, que se llama Immanuel Kant. Kant traía conceptos muy interesantes porque empieza a plantear lo que es ser humano. Y él lo plantea desde dos perspectivas principalmente. La primera dice que las personas nos diferenciamos de los animales en que tenemos la capacidad de autodeterminarnos, es decir, de dictarnos nuestra propia ley. Vieron que nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal y podemos en algún punto orientar nuestra conducta hacia eso, ¿sí? Pero esta capacidad de hacerlo es algo que es inherente a las personas. Los animales no lo pueden hacer. Entonces Kant identifica esta cualidad que tenemos como algo que solo tenemos las personas. Punto 1. Como segunda cuestión importante que Kant establece para considerar que las personas somos diferentes de los animales, es, por un lado, la autodeterminación, pero por el otro lado es
Por un lado es la autodeterminación y por el otro lado es... ¿Cómo? Ay, no escucho. El pensar está asociado a la autodeterminación. ¿Cómo? Razonar. Bueno, razonar, pensar, todo eso está asociado a la capacidad de autodeterminarnos. Pero la otra cuestión que nos hace humanos es justamente que nosotros, las personas, podemos considerarnos como un fin en nosotros mismos, ¿sí? Que las personas no pueden ser utilizadas para otros fines. Estas son las dos cuestiones que Kant marca, lo que nos diferencia de los animales y de otros seres vivos como las plantas. Estas dos capacidades que nosotros tenemos de poder ser considerados como fin en nosotros mismos y de autodeterminarnos se completa con una característica más. Y Kant hace una diferenciación que es muy importante. Kant dice, las personas, y acá va la segunda cuestión importante, las personas nos diferenciamos no solo de otros seres humanos, sino de las cosas. Y Kant dice, las cosas tienen un precio. ¿Y las personas tienen un precio? No, porque son consideradas en un fin en sí mismos. Entonces la persona no tiene un precio, pero sí tiene un valor. Y el valor que tiene la persona en sí misma es lo que nosotros consideramos como dignidad. ¿Sí? Las cosas tienen un precio, las personas tienen dignidad. Y por eso nos diferenciamos de tanto de los otros seres vivos como de las cosas. Ahora bien, sabiendo ya lo que nos hace humanos desde la perspectiva, por supuesto, del derecho, que es lo que nos convoca hoy en estas jornadas académicas, yo les quiero preguntar un poco más al respecto de otras cuestiones, como les dije al principio, que tienen que ver más con el día a día. ¿Ustedes usan Spotify? ¿Quiénes usan Spotify? Ok. Los que usan Spotify, ¿no les da la impresión a veces que Spotify los conoce más que ustedes mismos? Porque les muestra música que ustedes no elegirían, pero que cuando se las muestra realmente les gusta y la empiezan a escuchar. ¿A quién les pasa esto? Les pasa a todos, ¿verdad? Ya vamos ahí. Bueno, esto que sucede con Spotify se llama predicción algorítmica. La predicción algorítmica sucede porque Spotify puede saber antes que nosotros lo que nos va a gustar. Justamente porque nosotros le estamos dando información a Spotify. Cuando adelantamos un tema que no nos gusta, cuando le ponemos me gusta a un tema y cuando escuchamos repetitivamente una y otra vez el mismo tema. O incluso cuando creamos listas de reproducción de acuerdo a lo que nosotros, a nuestras preferencias. Ahora, justamente como decían por ahí arriba, no solamente lo hacemos en Spotify, ¿sí? Sí, ni hablar en TikTok. Ahora, ¿cuáles son las dos tecnologías o las dos aplicaciones que podríamos decir que son más adictivas para el ser humano? Redes sociales, TikTok, Instagram y demás. WhatsApp. ¿Alguien ve series? ¿Cuántos de ustedes ven series? ¿Y no les pasa cuando ven series que no pueden parar de verlas? Me pasó hace muy poquito cuando empecé a ver Game of Thrones, que de repente pasaron muy poquitas semanas y había visto muchísimas temporadas de capítulos muy largos y dije, esto es verdaderamente terrible. Uno empieza a ver una serie y no puede parar. ¿Por qué pasa esto? Por algo que se llama momentos de intriga total. ¿Sí? Cuando está terminando el capítulo, se genera una intriga tan grande que nosotros no podemos parar de mirar. Pero, no sé si se dieron cuenta,
que el siguiente capítulo nunca, jamás retoma en el momento de la intriga total. Empieza por otro lado de la trama, con la historia de otro personaje, con otra situación o demás. Bueno, fíjense cómo estas dos cuestiones que yo les marco acá son muy importantes. Porque en el caso de las redes sociales, cuando nosotros le damos información a las redes sociales, pasa lo mismo que con Spotify, ¿sí? Nosotros estamos scrolleando, de repente paramos, miramos un video y le estamos dando muchísima información al algoritmo que está detrás de las redes sociales para que también nos conozca y nos muestre aquello que nos va a retener la atención en esa red social, sobre todo TikTok. Pero esto puede ser usado para dos fines. Primero, en nuestro beneficio, mostrándonos cosas que nos interesan y que nos gustan. Y en el segundo, en nuestro perjuicio. ¿Por qué? Utilizándonos para, por ejemplo, vendernos algo que no necesitamos, ¿sí? ¿No les pasa que a veces ustedes están pensando en comprarse, no sé, algún adorno para la casa y de repente las redes sociales empiezan a mostrarles repetidamente eso hasta que lo compran? Sí, acá, compradora compulsiva. Bueno, sacando lo gracioso, por supuesto, fíjense una cosa. En el caso de las redes sociales, tenemos un gran problema, porque las redes sociales están empezando a considerarnos a las personas no como fines en nosotros mismos, sino como medios para conseguir otros fines. Por ejemplo, enriquecerse. Ya creo que todos saben que cuando nosotros estamos en una red social, alguien lucra con nuestra atención en esa red social. Y por el otro lado, respecto a las series, el gran problema es que nosotros estamos dejando de tener la libertad de elegir, de autodeterminarnos. ¿Por qué? Porque estamos captados por esa intriga total que no nos permite dejar de mirar la serie o lo que estemos mirando. Entonces, es importante marcar dos cosas. En primer lugar, que por supuesto que todo esto tiene consecuencias, no solo en las personas, como vimos recién, sino en las leyes y mucho más en la ética, ¿sí? De qué es ético y qué no lo es. Pero volviendo un poco, necesito marcar dos cosas importantes. La primera es que no hay hasta ahora una regulación legal de los algoritmos. Es decir, nosotros podemos estar en las redes sociales y no sabemos qué pasa con nuestros datos, cuánto tiempo podemos estar ahí, cuáles son las consecuencias de que estemos tanto tiempo en redes sociales, a nivel neurológico sobre todo. Perdón. Pero bueno, no hay una regulación legal que nos marque un límite para protegernos como lo hacían esas normas internacionales que les hablé al principio. Hay un poco de legislación recién ahora en Europa, ¿sí? Que están empezando a regular y sobre todo en tema de prueba, ¿no? También, de cómo se incorpora la prueba de los algoritmos a los procesos judiciales. Pero la segunda cosa que quiero marcar y que es muchísimo más importante es que nosotros necesitamos recuperar el poder de elegir, ¿sí? El poder de elegir, tanto en redes sociales como, por ejemplo, en las series. Ahora, ¿cómo recuperamos ese poder de elegir? Por ejemplo, en redes sociales, una estrategia muy buena es apagar las notificaciones, ¿sí? Porque a veces nosotros dejamos las redes sociales, nos ponemos a hacer lo que tenemos que hacer, estudiar para un examen, ¿y qué pasa? Nos llega la notificación de la red social y volvemos a estar en la red social y a no estudiar en el examen, ¿sí? Con las series tenemos otro recurso que por ahí es más interesante, y es no ver las series de una manera convencional, es decir, no ver los capítulos de principio a fin, sino cortarlos por la mitad. Entonces no tenemos esa sensación de intriga total, podemos dejar de verla cuando nosotros queramos y recuperar la libertad.
Pero ¿por qué es importante recuperar la libertad de elegir? Porque sobre todo es importante recuperar la libertad de ser humanos. Gracias. Hola. Doctora, por favor, que nos acompañe para unas preguntas. Imagino que tenemos muchas preguntas, tanto en línea como las presenciales. Yo tengo una inquietud. Usted como experta de derechos humanos, ¿quién debe tener mayores derechos? ¿Los buenos o los malos? El micrófono, por favor. Ya. ¿Cómo es la pregunta? ¿Quién debe tener mayores derechos humanos? ¿Los buenos o los malos? Esta es la pregunta del millón. ¿Por qué? Porque siempre está asociada a temas como muy contradictorios. Por ejemplo, el aborto, por ejemplo, las personas privadas de la libertad, personas que cometen actos de terrorismo y demás, ¿no? Es la pregunta de ¿quiénes tendrían que tener mayores derechos? ¿Las personas privadas de la libertad o los que nunca cometimos un delito? Creo que viene un poco por ahí la pregunta. Lo cierto es que los derechos humanos, como yo les contaba recién, no protegen a cierto determinado grupo de personas, sino lo que es que aseguran un mínimo de protección, ¿sí? El mínimo de la protección de la dignidad humana. Es decir, ¿las personas privadas de la libertad deben tener derechos humanos? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque no pueden ser maltratados en la cárcel, ¿sí? No pueden ser azotados en la cárcel. Pero eso no quita que deban cumplir una condena si cometieron un crimen. Espero haber contestado un poco. Sí. ¿Sí? Una preguntita tenemos aquí del público. Sí. El micrófono, sí. Ah. Buenos días, doctor. Bueno. Más que nada, para ver si entendí un poco lo que usted quería comentar, ¿no? Los derechos humanos protegen a la dignidad del ser humano en cuanto uno como ser humano, el ser humano tiene dos actos importantes. Los actos humanos, como decir, basados en la voluntad, y los actos del hombre que son básicamente propios de la biología, ¿no? Respirar, crecer, vivir. Entonces, los derechos humanos, al tratarse de la dignidad, algo intangible, cuidando eso, al hombre por ser hombre, o sea, hablando en términos generales, solamente por ser humano, vamos por sus actos. Y por eso que se entiende que los derechos humanos son aplicables a todos e incluso a cualquier ser humano que haga el crimen más atroz. Entonces, ese es el principio. Pero entonces, ahí había un problema, ¿no? Porque, por ejemplo, alguna vez me preguntaron, y también se pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si todos los buenos, entre comillas, fueran humanos? Nosotros, ¿verdad? Y nosotros nos convertimos en malos. Entonces, ahí hay como esa dicotomía que no se entiende muy bien en cuanto a la protección en sí de la dignidad humana. ¿Cuál es esa línea delgada entre el acto del hombre voluntariamente para dañar a otro y decir perdí mis derechos o no hay esa línea? Tenemos que saber que, como en la vida, en el derecho. ¿En qué sentido? Nosotros no vamos a... O sea, nosotros estamos en una constante búsqueda de equilibrio, ¿sí? Y así como en la vida no podemos hablar de blanco y negro en muchísimas situaciones, lo mismo ocurre en el ámbito del derecho. Hay, obviamente, planteos más filosóficos que tienen que ver con los que mencionabas recién, pero sinceramente uno como jurista, como profesional del derecho, tiene que apegarse a lo que dice la ley. Nuestra ley nos dice que tenemos que respetar este mínimo de protección para todas las personas, independientemente de los actos que cometan. Pero si cometen ciertos actos, tenemos que saber que va a haber una sanción detrás. Ese es el sistema que nosotros tenemos. Hoy por hoy
bueno, algo de lo que estuve contando recién, es las cosas están cambiando realmente demasiado. Y la expectativa es que no sabemos cómo lo vamos a regular. Por eso a mí me parecía súper interesante traerles este tema hoy para que empiecen a pensar no tanto en dedicarse al derecho penal o al derecho civil o al derecho de familia, sino que empiecen a pensar que esto necesita una regulación. Y van a ser ustedes los que van a tener que empezar a pensar en esto, que son los principales usuarios. Entonces, volviendo a tu pregunta, sinceramente, el derecho constantemente busca ese equilibrio entre las tensiones de lo que debe ser y de lo que es. Así que, sí. Sí. El tema de la autodeterminación está muy vinculado al tema de salud. Una persona que no puede autodeterminarse, claramente es una persona que tiene una dificultad de salud mental que no le permite, bueno, por ejemplo, en Argentina está regulado de dos formas. Primero, la autodeterminación, que pueda determinarse en un sentido, y la segunda es realmente que conozca la criminalidad del acto. Si esas dos situaciones no se dan, la persona es, bueno, seguramente ustedes escucharon, inimputable, ¿sí? Que no puede tener una sanción penal. Pero bueno, hay muchísima regulación realmente, como para tener, uno tiene que interiorizarse y profundizar mucho en muchos temas. Eso, en derecho, en lo que ustedes planteen, ¿sí? Siempre van a encontrar que el derecho tiene tensiones, ¿sí? ¿Qué vale más, la vida o la libertad? ¿Qué vale más, la privacidad o el acceso a la información? Por eso, la carrera de Derecho es un desafío, pero es sumamente enriquecedor porque nos convertimos en mejores personas porque pensamos más. Así que es un gran desafío el de la carrera del Derecho. Tenía otra pregunta, gracias. Sí. Sí. A la ética y la moral. En este caso, hay una autora en la cual escribe mucho o redacta lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Ella hace una entrevista a los nazis y les dicen, bueno, ¿tú crees que haber matado a los judíos, a esos 6 millones de judíos, más de 6 millones de judíos, está bien o está mal? Y él le respondió, sí, está correcto, porque yo estoy defendiendo mi nación. Entonces ella le dice, pero éticamente yo no lo veo correcto. Pero él defendía en que no se sentía culpable por haber sido parte de aquello porque defendía su nación. Entonces él se sentía como héroe, como victorioso, ¿no? Entonces esta Annette, creo que no me recuerdo el nombre muy bien de ella, que hacía este estudio. Entonces, con respecto a acá lo que es derecho, la ética y la moral. La moral comprendemos como esa razón, esa sabiduría que la adquirimos por, tal vez podemos decir por la sociedad, pero la ética es lo que yo aplico, si es bueno o es malo. Entonces, igual, hay muchos criterios en lo que defienden. Esto es moral, esto no es moral, esto es ético, esto no es ético. Y me impactó mucho en cuanto, por ejemplo, al aborto. Si yo aborté por violación, yo lo estoy haciendo bien, porque estoy defendiendo mi personalidad, mi manera de pensar, estoy decidiendo sobre mi cuerpo. Pero si es pro vida, no, eso está mal. Entonces aquí viene esta línea de que como futuros abogados relacionar, bueno, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es aquello que debo defender y a la vez no debo defender basado en mis principios, ¿no? Entonces es muy interesante aquello que usted nos ha compartido. Y mi pregunta es, bueno, ¿qué recomendaciones nos da con respecto a esto? Bueno, elegir lo bueno, lo malo, lo ético, lo moral. Esa es mi aportación. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta y sobre todo por el planteo. Creo que las preguntas nos llevan a lugares mucho más lejanos que las respuestas. Por eso es sumamente importante preguntarnos
sobre las situaciones y sobre las cosas que nos pasan y que vemos. Con respecto a la ética y la moral, es importante entender que cada uno tiene la suya propia, ¿sí? Va a haber personas, como mencionabas recién, que estén a favor de la vida y en contra del aborto, y va a haber personas que estén a favor del aborto y no por eso en contra de la vida. Pero me gustaría rescatar de tu planteo algo que es sumamente interesante, que es esto que decías en contexto del nazismo, que la persona defendía su patria. Bueno, esta discusión y este debate es el que se dio un poco en el contexto que yo les comentaba recién de Naciones Unidas. Y sobre todo cuando se empezó a plantear la injusticia del derecho vigente, ¿sí? Se empezó a plantear que no era ético matar personas solamente por su religión. ¿Por qué es importante rescatar esto? Bueno, obviamente de cada tema podría haber hablado, no sé, 8 horas. Traté de resumirlo lo más posible para hacerlo, digamos, más accesible a lo que era las limitaciones de esta charla. Pero básicamente, cuando se crea Naciones Unidas y cuando se empiezan a suscribir la Declaración Universal y las convenciones después de protección de derechos humanos, lo que se gana es terreno sobre la soberanía estatal. Recuerden que yo les había comentado que en algún momento los estados eran los únicos sujetos del derecho internacional y podían decidir efectivamente qué hacer, no solamente entre estados, sino al respecto de sus ciudadanos, ¿sí? Entonces, si algo sucedía con los ciudadanos del Estado, era el Estado el que juzgaba esas situaciones o esos crímenes, ¿sí? Somos latinoamericanos y compartimos una historia común. ¿Y por qué digo esto? Ustedes saben que nosotros vivimos en Argentina una dictadura militar y casi todos los países de Latinoamérica sufrieron dictaduras. El freno a las dictaduras fue justamente tener un sistema internacional de protección de derechos humanos que velara por pisos mínimos de protección, que velara por esa protección de los derechos humanos en contra mismo del Estado, ¿sí? Los crímenes que se hagan contra la población civil en un Estado eran juzgados por el Estado y esto no daba resultado. Entonces teníamos la necesidad de tener una protección más allá del Estado que nos asegure que nuestros derechos humanos iban a ser respetados. Entonces, volviendo al planteo, esta es como la gran pregunta, si pesa más el Estado o pesan más los derechos humanos. Ahora, de hecho, hay estados que se están como resistiendo a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana cuando son obligatorias. Creo que no lo dije, pero bueno, ustedes seguramente saben que con la reforma constitucional del 2008 que pasó acá en Ecuador, se incorporaron con muchísima fuerza los tratados de derechos humanos. Entonces todo este sistema que yo les conté recién y que podría parecerles muy lejano, en realidad es el sistema vigente en Ecuador. Sí, esto lo van a ver después más en profundidad en la carrera, pero por eso me parecía sumamente importante que sepan que no es tan lejano, sino que es derecho vigente acá. ¿Sí? Y la pregunta, digamos, el planteo tiene que ver con esto. ¿Es mejor la soberanía o es mejor la protección de derechos humanos? Si volvemos a la soberanía estatal, corremos estos riesgos, ¿sí? De que sea el Estado nuevamente el que juzgue su propio accionar. Y esto es sumamente peligroso. Sí. Sí. También estuvo la empresa que estaba comercializando el iris o comprándolo. ¿Qué pueden hacer estas personas que ya lo vendieron, firmaron un pseudo contrato para no despojarse de sus derechos? Hay que pensar antes, cuando damos nuestros datos, no solamente por dinero, sino gratuitamente como hacemos en redes sociales. Damos siempre mucha información. ¿Qué se puede hacer? Y yo seguiría muy de cerca a esa empresa a la que le di mis datos, porque cualquier cosa que pase con esa empresa va a tener un impacto muy importante en lo que va a ser mi vida en Internet. Como ustedes vieron en el video que les mostré, nosotros cuando estamos en Internet dejamos una huella digital que no se borra. Entonces, creo que una de las reflexiones que me gustaría que se lleven hoy es cuidemos nuestros datos
y nuestras preferencias en Internet. Seamos celosos de eso. Cuando nosotros empezamos una relación de pareja, no le contamos a nuestra pareja nuestros miedos, ¿no? Y nuestras más grandes necesidades, porque le estaríamos dando un poder sumamente importante. Pero sí se los regalamos a las redes sociales. ¿Sí? Ojo con eso. Sí. ¿Estamos? Una preguntita, la última, Sí. por favor, doctora. Muchas gracias, buenos días con todos. Yo tengo una pregunta acerca de lo que pasó en El Salvador. Ese país era uno de los países más inseguros del mundo. Llegó el presidente Nayib Bukele, le importó muy poco los derechos internacionales y procedió de tal manera a todas las personas, incluso los que tienen marcada su piel, a poner... ¿Tendrá sanciones ese país? Y si las tiene, ¿en qué momento se verán reflejadas para la economía de aquel país? Gracias por la pregunta. Es una pregunta sumamente compleja que entiendo se podría abordar desde dos perspectivas. En primer lugar, todos los estados que forman parte del sistema interamericano deben cumplir estas obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos. Y si así no lo hicieran, por supuesto que pueden ser denunciados ante la Corte Interamericana y la Corte Interamericana los va a poder sancionar. Las sanciones que dicta la Corte Interamericana son variadas. No solamente son sanciones de indemnización, sino de medidas de reparación e incluso de medidas simbólicas para evitar la repetición de los mismos hechos. Eso por un lado. Si es denunciado en el sistema, bueno, lamentablemente los plazos de los casos contenciosos ante la Corte Interamericana son muy extensos, porque imagínense que Latinoamérica tiene muchos países y los procesos son muy largos. Eso por un lado. Y por el otro, con respecto a, me habías preguntado, una era por el tema de la sanción y el otro... De las económicas, gracias. El tema de los impactos económicos que tiene todo lo que tiene que ver con el sistema de derechos humanos, es necesario no perder de vista que tendríamos que hacer una mirada transversal económica de los derechos humanos. ¿En qué sentido? A veces la Corte Interamericana no llega a una sentencia, sino que tiene la posibilidad de dictar medidas previas que, si bien no obligan al Estado, empiezan como a hacer que tengan mala reputación a nivel internacional. Y esto puede generar que el Estado no sea bien visto para firmar contratos comerciales o convenios comerciales, y esto también impacta en la economía del país. Entonces, es un análisis muy profundo que hay que hacer, pero todo lo que hacen los Estados tiene un impacto principalmente en nosotros. Por eso tenemos que vigilar a los Estados. ¿Sí? Por favor, para Carolina.